pasar en un minutito con Eduardo Garolera. Si ahora hemos hablado de fidelización, pues ahora vamos a poner un poquito el foco en captación y vamos a hablar de SEO. Pero vamos a hablar de SEO desde una perspectiva pues un poco más especial. Vamos a hablar de JavaScript y cómo utilizar JavaScript para mejorar el rendimiento de nuestra página web. Eduardo Garolera, además, creo que estás en el grupo Clinic SEO, ¿correcto? Está en el grupo Clinic SEO, en esa banda criminal de la que nosotros sponsorizamos. Bueno, es un magnífico grupo que hacen reuniones mensuales en Madrid y Barcelona, van cambiando de ciudad cada poco y que nosotros sponsorizamos. Y de ahí ha venido, Eduardo, de como siempre, abusar de la confianza de los amigos y decir, anda, venga a dar una charla y poder hacerlo. Pues nada, pasamos en unos segundos con Eduardo Garolera, que nos va a hablar de SEO. Un aplauso, por favor. Bueno, pues venía a hablar de cómo es el JavaScript que indexa, porque si os fijáis, ¿cuántos de vosotros estáis en algún proyecto web que utiliza JavaScript? Vale, más de la mitad tranquilamente. Es decir, es un tema que está muy en boga y lo que ocurre es que hay cierta información que no está del todo clara sobre cuál es la relación o el efecto que provoca el JavaScript a nivel de SEO y sobre todo a nivel de indexación. Antes de nada, hablar un poco de mí o presentarme, que ya lo he hecho bastante bien Mon. Bueno, yo hago temas sobre todo de SEO, que es donde tengo más experiencia, algo hecho a nivel de formación y algo hecho a nivel de ponencias, pero la verdad es que hasta la fecha soy mejor SEO que ponente y por eso os pido que tengáis un poco de paciencia, ¿no? Dicho esto, pues sí, el JavaScript y el SEO, por ciertos temas que han salido a nivel de comunicación, incluso por parte de Google, pues tienen una relación un poco complicada, ¿no? Es decir, se acaban haciendo dos facciones, si quieres, ¿no? De decir que, por un lado, están los desarrolladores y, por el otro lado, pues está la gente de SEO. Un poco de, con que no está claro el tema, están un poco a la defensiva. Y los desarrolladores, por su parte, pues están muy contentos de poder utilizar JavaScript porque permite interacciones mucho más ricas, ¿no? De cara al usuario y porque así también se van superando a nivel de programación y se van convirtiendo en mejores profesionales, ¿no? Que es lo que todos queremos de alguna forma. Dicho esto, pues vamos a ver un poco los pros que tiene el JavaScript, ¿no? Pues correctamente es el gran qué del JavaScript, entiendo yo, que es que se puede ejecutar directamente en el navegador, ¿vale? Es decir, eso genera normalmente mejoras en temas de velocidad, ¿vale? Porque te ahorras peticiones en el servidor, ¿vale? A su vez, pues es bastante simple, o es relativamente simple, ¿no? O sea, es un lenguaje de programación que no tiene excesiva complejidad, según me han dicho, porque yo no lo toco, a la hora de programar, ¿vale? Es bueno porque es versátil, es decir, interacciona bien con otros lenguajes de programación y, por lo tanto, hacer migraciones a esta tecnología bueno, pues te da cierto margen de interactuar con el setup que ya tienes, ¿vale? Y luego, pues lo que hemos dicho, reduce la carga del servidor y la gente de sistema siempre está contenta cuando ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, a nivel de cons, si quieres, pues podrías decir, oye, pues ya que se ejecuta en el navegador, pues puede ser que alguien pues malutilice esto con algún tipo de exploit y te genere pues algo negativo de cara al usuario. Y también que no todos los navegadores renderizan igual. Aunque la mayoría pues se siguen unos estándares, puede ser que te encuentres que lo que tú has pensado que va a renderizar de una manera, pues acaba renderizando de otra, ¿no? ¿Vale? Entonces, por parte de los desarrolladores pues, y el JavaScript, este es un poco el planteamiento y las ventajas. Luego, si vamos a nivel de indexación, ¿no? Pues qué ha venido ocurriendo hasta ahora a nivel de indexación, ¿no? Entonces, lo que ha venido ocurriendo es que los bots de los buscadores, mediante los enlaces, lo que hacían era descubrir cuál es la estructura de una web y descubrir otras webs a las que ésta enlazaban. Y esto permitía pues, que siguiendo los enlaces pudiéramos descubrir o tener indexado pues, una parte muy importante de Internet.
El funcionamiento era que coges una URL, te descargas el código, miras, o sea, se miran el código y miran el texto que contiene, y en función de sus algoritmos de ordenación, lo que hacen es ordenar los resultados de búsqueda. ¿Vale? Esto ha sido como se ha venido haciendo hasta aproximadamente 2014, ¿no? Que el 23 de mayo, pues Google dice, oye, con el fin de entender mejor las páginas web, lo que somos capaces de hacer ahora es renderizar la página tal como lo vería un usuario, ¿vale? Entonces, bueno, esto, por poner un poco de contexto, viene de un par de años antes, o de un año y medio antes, que ya Google hizo una actualización en su algoritmo enfocada, que se llamó Top Heavy, enfocada a penalizar aquellos sitios que tenían un exceso de publicidad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podían ellos penalizar los sitios o saber los sitios que tenían mucha publicidad? Pues seguramente trabajando ya o utilizando esta tecnología que luego pusieron así en abierto al alcance de todo el mundo, ¿no? Pero el mensaje en sí, el decir, oye, nosotros ahora podemos ver la página como la ve un usuario, tiene ciertas connotaciones y da ciertos malos entendidos, ¿no? Es decir, renderización está claro que no es lo mismo que indexación, ¿vale? Y lo que nos está diciendo es, así es como Google ve la página y así es como la ve un usuario, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente ha dicho, oye, pues si Google es capaz de ver esto, yo ya puedo utilizar todo el JavaScript que quiera porque lo va a entender perfectamente, porque lo está viendo y porque, oye, yo lo he comprobado, está viendo lo mismo que vemos nosotros, todo debería ir bien. Y no. La realidad es que no. Hay algún caso conocido de alguna web que se ha caído de forma dramática, ¿no? En Google, pero bueno, nosotros por ver un poco cuál era el efecto real del JavaScript, lo que hicimos fue crear un site tipo test, ¿no? Gracias aquí a un compañero, Carlos Villuendas, que la toca mucho a nivel de JavaScript, ¿no? Lo que hicimos fue crear un site que le llamamos prueba de indexación JS, muy originales, ¿no? Pero lo que quisimos es ver cómo podía seguir el contenido, seguir los enlaces, ¿no? Y en función de eso determinar cuál es el impacto de la indexación con el JavaScript, ¿no? Como podéis ver, aquí tenemos una página que lo que está haciendo es enlazar a unas 10, 12 páginas más que acaban siendo pues como fichas de personas, ¿no? De los que hicimos aquí para participar en la prueba, que los podías clasificar de distintas formas, obteniendo distintos listados, ¿no? Con el fin de generar nuevas páginas y ver qué es lo que indexaba o no. Es muy interesante porque aquí donde dice personas de la prueba, bueno, no se ve mucho, pero pone personas de la prueba, lo que vemos al hacer un site 2 puntos y el nombre de este site es que el personas de la prueba sí que es capaz de leerlo, ¿vale? Es capaz de leerlo y es capaz incluso de decir, oye, mira, esto es parte del contenido que hay en esta página. Pero clarísimamente, que es un enlace, ¿vale? Ha sido incapaz de seguirlo. ¿Vale? Igual que ha sido incapaz de seguir cada una de estas fotografías que en sí también era un enlace. O sea, lo único que ha acabado indexando de esta página es la home. O sea que realmente, pues aquí el JavaScript le da un buen guantazo a la indexación, tal y como está pensado, ¿no? A nivel de que se ejecute en el navegador de forma directa. Pero lo que sí podemos hacer es validar nosotros mismos que esto no nos ocurra, ¿vale? Es decir, oye, vamos a hacer un cambio y vamos a cambiar de framework y vamos a pasar a uno basado en JavaScript. Perfecto, pues oye, vamos a ver qué es lo que está viendo Google y qué es lo que es capaz de seguir o no. Y lo podemos hacer de dos formas muy sencillas. Por un lado, ya en el explorar como Google, en lo que te dice Google, así es como hemos visto nosotros la web y así es como la vería un usuario, hay dos pestañitas. Una que es el renderizado y la otra que es la de obtención. Es decir, te está diciendo, oye, yo, como hemos visto antes que la indexación funcionaba por los enlaces que se iban a una URL y se descargaban el código, pues ahora dice, te muestro aquí el código que me he descargado, ¿vale? Si en este código están los enlaces, ¿vale? Pues
no tenemos ningún problema. Si en este código está el contenido, en general no tendremos ningún problema. Pero si no hay nada de esto, como ocurre muchas veces cuando ejecutas directamente en el navegador, ¿vale?, que lo que haces es llamar a funciones de JavaScript, pues entonces vamos a tener problemas, ¿sí? Lo mismo lo podemos hacer pues, validando con Screaming Frog a nivel de descargarnos las páginas y ver si detecta los enlaces o no los detecta. O sea que en realidad es bastante sencillo. A nivel de contenido no me voy a extender mucho. O sea, mira, os puedo referenciar tanto a Lino, que es un muy buen SEO de aquí, como a Goralevich, ¿no?, que es uno que está cogiendo bastante nombre por presentaciones también relacionadas con JavaScript, ¿vale?, que ellos han hecho bastantes pruebas a nivel de contenido, ¿no?, pues que puede ser interesante ver en función del tipo de framework que utilicemos cuáles son los findings que ellos han hecho o qué problemas se han encontrado. Pues bueno, siempre es útil, ¿no? Pero bueno, por simplificar un poco y ya enfocarnos en cómo indexar JavaScript, pues hay dos formas de hacerlo bastante sencillas y bastante definidas, ¿vale? Por un lado tenemos lo que yo le he llamado double serving y por otro tenemos el SSR, ¿vale? A nivel de double serving, lo que hacemos es servir mediante ejecutando en el navegador, ¿vale? Es decir, enviamos todo unas líneas de código que al llegar al navegador hacen que se pinte la web. Por otro lado, volvemos a servir casi todo el mismo contenido, ¿vale?, utilizando una etiqueta NoScript, ¿vale?, que es para que Google lo pueda tener en cuenta de que eso está ahí. O sea, que estamos sirviendo el mismo contenido dos veces. De ahí un poco el tema del double serving, ¿no? Esto tiene riesgos de disparidad de contenido. Es decir, esto puede ser que, oye, una cosa no está tan actualizada como la otra y lo que acabamos mostrando no es 100% o no se acerca mucho a lo que tenemos detrás. Y eso es clocking, es malo, ya lo han dicho los buscadores de hace muchos años, ¿vale? Y bueno, pues toda esta duplicidad de esfuerzos pues tiene un mantenimiento costoso que a nadie le gusta, ¿no? Por hacer un poco un ejemplo visual del double serving, ¿no?, de decir, pues mira, servimos casi lo mismo, pero no es lo mismo, pues me encontré esta foto que creo que es bastante descriptiva, ¿no? No sé si se ve, pero no acaba siendo lo mismo, ¿no? Entonces, para esto, con que esta situación ya se está encontrando mucho, hay incluso herramientas que ya realizan todo el trabajo por ti. Es decir, lo que hace por ejemplo, una herramienta como Perrenderillo es hacerte una captura de tu pantalla, pasarlo, o sea, de tu web, te lo pasa a HTML y así puedes servir las dos cosas. Puedes servir el código por un lado y puedes servir el otro código por el otro. Pero es poco, yo sigo pensando que es poco útil. Y de hecho, no es lo que recomienda Google, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta por su cuota de mercado, ¿no? ¿Qué voy a decir? A pesar de eso, oye, es una técnica que se utiliza mucho y que funciona, ¿vale? Yo os he dicho los pros y los cons, prefiero otra, pero hay sitios grandes, como puede ser Segunda Mano en México, pues que, oye, que utiliza este tipo de renderizado, ¿no?, o este tipo de código. Si cogemos, y esto que me enseñaron hace poco, que no lo sabía, te vas aquí en el certificado, donde está el certificado de seguridad de la URL, pues clicas y ahí te da toda una serie de opciones que los desarrolladores lo sabrán todos, pero los que no lo somos, pues a veces descubrimos estas cosas que está bien, ¿no? Entonces aquí le puedes decir, oye, bloquear el JavaScript para ver cómo se ve esta web si no tengo el JavaScript activado, ¿no? Entonces haces la prueba y ¿cómo se ve? Pues se ve así, un poco blanco. No es que me haya equivocado de diapositiva, sino que realmente, bueno, se ve blanco. Es una opción. A pesar de esto, rankea y funciona con el sistema este que os he dicho y no da problema más allá de que digas, bueno, pues es un approach que igual no es del todo transparente, pero funciona, ¿vale?
¿Qué recomienda Google? Pues ya lo dijo el año pasado el John Mueller, que es ahora una de las cabezas más visibles de Google a nivel de indexación en buscadores, ¿no? Que no es de las mejores prácticas, sino que él tiraría por otras cosas, como puede ser pues, lo que venía luego, ¿no?, a hablar, que es la parte de server-side rendering. Esto es interesante, porque lo que es que hay un tipo de JavaScript que se llama JavaScript isomórfico, ¿vale?, que tenéis aquí una web donde están todos los frameworks que lo soportan. Hay alguno muy conocido que está cogiendo mucho nombre, como puede ser React, que se oye ahora en todas partes, ¿vale? Y que lo que te permite es ejecutar el código tanto en servidor, bueno, tanto en cliente, ¿no?, en navegador, que es el fundamento, uno de los fundamentos del JavaScript, como hacerlo en servidor, ¿vale? Eso quiere decir que tú en el servidor ya estás realizando, o sea, ya estás pintando los enlaces en la página y cuando vienen luego los bots se los encuentran, a diferencia de lo que hemos visto antes, ¿no? Servimos el JavaScript ejecutado en el servidor o servimos una gran parte y nos podemos guardar las interacciones ricas de cara al usuario, nos las podemos guardar y ejecutarlas en el navegador, ¿vale? Pero somos mucho más transparentes a nivel de decir, oye, esto solo hay que mantener un código, no hay que mantener dos, ¿vale? Y lo que estamos mostrando es lo que tenemos a nivel de código. O sea que Google, trátanos bien, ¿no? Por poner algún ejemplo de site que utilice este tipo de tecnología, ¿no?, pues la verdad es que Fotocasa, por ejemplo, tenía antes una web mobile separada del site normal, que era un poco arcaica, por decirlo así, ¿no? O sea, necesitaba un update. Entonces, lo que se hizo fue justamente implementar un site nuevo con la tecnología de React, ¿no? Entonces, bueno, pues te permite una serie de cosas, ¿no?, que lo ponen hoy a un nivel más puntero, a nivel de desarrollo y todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando coges así un site y le aplicas bien la parte de server-side rendering, ¿no?, para que digamos que el JavaScript, si es indexable o no? Pues mira, aquí se ve que la subida que pega es bastante importante a nivel de tráfico. Es decir, no hay que preocuparse por el JavaScript, simplemente hay que tener claro cómo es el JavaScript que indexa, ¿no?, que es un poco lo que os quería comentar con esta presentación. Dicho esto, no me enrollo más. Si alguien tiene preguntas.